Sean bienvenidos a Avanzando en la Tercera Edad. Soy Alejandro Márquez. En esta ocasión con el tema Vivir bien las enfermedades. Pongo en relieve que nuestras actitudes y nuestras costumbres, como nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, influyen para que las enfermedades entren o se diluyan por nuestra forma de ser, con buenos propósitos, de una manera positiva y con conocimiento, para que éstas aminoren mucho nuestra situación en la que podemos padecer. Es muy normal y natural que por el paso de los años estemos propensos a que algunas enfermedades vivan con nosotros en el tránsito de nuestra vida de adultez. No es que todas las personas tengan este problema. Habrá personas que por su forma de ser tengan una constitución física y más fuerte que otros. Entonces, de eso se trata justamente el analizar y qué se puede hacer para que podamos estar viviendo de una manera adecuada y digna nosotros los adultos mayores. Si les ha gustado el tema, denle manita arriba y no dejen de suscribirse. Comenzamos. Vivir bien las enfermedades. Si bien es cierto que por los pensamientos y por las emociones dejamos entrar los padecimientos y las enfermedades, provocándonos nuestros propios malestares. Asociados están nuestros hábitos y costumbres que también influyen de una manera alarmante ya en la tercera edad. ¿Y por qué alarmante? Bueno, que si por ejemplo nunca hemos hecho caso de mantener una buena alimentación a sus horas, suficiente y saludable, y ya de grandes sufrimos nuestro propio castigo, teniendo un cuerpo o muy delgado o con sobrepeso para nuestra constitución física. La pregunta sería, ¿por qué hay gente delgada y otras obesas? Podría ser un mito. Sin embargo, si somos sinceros, podremos decir que hemos cumplido nuestro deseo de estar como queremos estar. Respeto que habrá personas que por alguna enfermedad desconocida todavía tuvieron que vivir así y mantuvieron su cuerpo en la condición actual. Y si empezamos a entrar en detalle, no solo es la delgadez o la gordura el problema, sino las consecuencias provocadas por las malas alimentaciones, trastornando nuestro sistema digestivo, como mínimo una gastritis, úlceras u otros problemas estomacales, o como yo, que tengo que batallar con la estrechez de mi esófago, que me sigue dando problemas actualmente. Y en ocasiones también perjudicamos el funcionamiento de nuestros intestinos, provocándonos estreñimientos o constantes diarreas. Aclaro que como yo no soy médico, solo les informo de los padecimientos que he vivido y no quiero solo leerles mi enciclopedia médica para informarles de todo, porque la base principal de algún trastorno propio lo tenemos que resolver con nuestro médico, y sabemos de antemano que ellos están facultados para hacernos estudios bajo su prescripción, y es la manera como estaremos seguros y bien informados, y desde luego siguiendo al pie de la letra sus tratamientos. Lo difícil es para todos hacer lo que nos piden, porque en cuanto ya experimentamos mejoría, suspendemos y hasta no deseamos gastar más en medicamentos. Si estamos alertas y prestamos atención a nuestro cuerpo, tendremos una mejor calidad de vida si nos lo proponemos.
porque no es obra de la casualidad lo que nos llega a pasar. Recuerden que toda acción tiene una reacción. El normarnos con actitudes saludables, positivas y con ánimo, venceremos con facilidad cualquier adversidad que se nos presente. Ahora, si por ejemplo llegamos a padecer algo difícil o duro de resolver, entonces seremos testigos que aunque no tuviéramos el control de algo, lo sufriríamos menos que estando por el lado negativo y depresivo. Tengo por actitud que siempre busco la armonía en todos mis asuntos que me van aconteciendo. Desde luego que en ocasiones me dejo llevar por mis emociones. Solo me duran un poco y de esto se trata, que nos atrevamos a enfrentar cualquier problema con tranquilidad, con la mente puesta en buscar las mejores salidas, con la seguridad de que estamos haciendo lo correcto, esforzándonos para no nublar nuestro día con ideas desenfrenadas, precipitadas, que solo nos pondrán en el costumbrismo, y esa paz no es real, sino al contrario. Esta manera de responder nos perturbará siempre, robándonos nuestra paz y nuestra seguridad emocional. Entonces, el sufrimiento será un lujo que ya no nos queremos dar. Algunos nos aconsejan que es malo el optimismo. No deseo estar en contra de los ideales de otras personas, solo que creo que no podemos permanecer todo el tiempo enojados para desechar por ira nuestras frustraciones, equivocaciones y todo lo que no estamos de acuerdo en aceptar de nosotros mismos ni de otros. O sea, que hay que parar las disfunciones mentales y no estar de acuerdo que éstas nos dominen. Solo hay que dejar pasar nuestras inseguridades. Hay un ejemplo que Jesús nos ha enseñado cuando le llevaron a una persona que había caído en adulterio para que la juzgara y la castigara, apedreándola como era la costumbre en esos días. Y lo único que hizo con una vara estaba moviendo la tierra o escribiendo. Después de un rato ya no había nadie y entonces le preguntó por sus agresores. Él solo reiteró que tampoco tenía nada en contra de ella, que se fuera y que no lo volviera a hacer. Me agrada saber que todos tenemos la capacidad de vivir bien nuestra vida y la decisión de hacerlo solo está en nuestro interior, y nuestros malestares los desapareceremos en algunos casos y en otros los aminoraremos. Por tal motivo, nosotros como adultos mayores tenemos la oportunidad de elegir cómo nos vamos a llevar nuestra vida, y sobre todo debemos de estar conscientes que habrá personas a nuestro alrededor y lo mejor sería que nos preocupáramos de llevar una buena armonía con las personas que están con nosotros, puesto que ellos nos apoyan, nos ayudan y no nos dejan solos, aunque en apariencia nos damos cuenta que casi no están con nosotros. Sin embargo, no importa los momentos, sino la calidad que demos nosotros como la que vamos a recibir por nuestro propio comportamiento. Gracias por haberme acompañado en este video. Deseo sinceramente que haya sido de utilidad y que haya despertado en ustedes la idea de ver cómo pueden tener una vida mejor. Si son personas jóvenes, ayuden a sus personas adultas. Si ustedes son adultos y le están viendo, pues tienen motivo por el cual darse cuenta que tenemos tarea de estar trabajando con nosotros mismos en una forma buena para que nuestras actitudes sean positivas
y no tengamos la desdicha de ser personas amargadas, duras, enojonas o con ciertas características que nuestros jóvenes les es imposible estarnos ayudando en el paso de nuestras vidas. ¿Tienen alguna duda o algún comentario? Con gusto se los responderé. No dejen de activar la campanita para que reciban las notificaciones de los videos que estoy subiendo. Nos vemos en el próximo.